tal? Ya estamos de regreso, otra vez aquí en la edición especial de Fuego Cruzado. Ahora está con nosotros el capitán Sebastián Calderón Centeno, quien es el candidato del Partido Acción Nacional a la alcaldía de Carmen. Adelante, Carlos Martínez. Bienvenido, capitán. Oiga, gracias. Ya se lo pregunté en una entrevista que le hice, pero creo que es necesario que se lo aclare a la sociedad, ¿no? Ya fue presidente municipal una vez. Ya el capitán Calderón ha ocupado cargos importantes, diputado, senador. ¿Por qué otra vez la alcaldía? ¿Qué es lo que mueve a Sebastián Calderón? ¿La ambición de poder? ¿La ambición de manejar el municipio? ¿Qué es? Antes que nada, muy buenas noches. Agradezco la oportunidad que me dan para poder entablar esta plática con ustedes, y más con ustedes, con el amable auditorio de todo el estado de Campeche y en particular del municipio del Carmen. En el 2012 fui invitado a participar por el Partido Acción Nacional como candidato a la presidencia municipal. En el municipio pasaba un momento de tensión, un momento de crisis política y económica. Me invitan, participo y el municipio sale adelante. En el 2012 el partido me vuelve a invitar a participar como su candidato, como su abanderado a la presidencia municipal del Carmen, y ante esta situación que prevalece en el municipio del Carmen, de problemas económicos, problemas sociales, problemas administrativos, pues acepto con muchísimo gusto, porque hubiera sido de mi parte una inconsistencia, es decir, una cobardía de mi parte, no aceptar en un momento que el pueblo, que el partido me necesita para abanderarlo, para estar al frente del partido, y tiene la plena confianza que podemos salir adelante, primero con el Partido Acción Nacional y segundo con Sebastián Calderón al frente, porque si no tuviera esa seguridad, esa firmeza de poder salir adelante en la administración pública municipal y en el desarrollo del municipio en los próximos 3 años, tampoco lo hubiera aceptado. Capitán, me llama mucho la atención algo. Si bien actualmente gobierna y los últimos 3 años ha gobernado el PRI, 12 años consecutivos lo hizo el PAN y se le acusó incluso de haber dejado una deuda exorbitante en el ayuntamiento. Se habla que actualmente, usted lo acaba de decir, el municipio, el ayuntamiento está pues en muy malas condiciones. Condiciones que considero que su partido ha contribuido plenamente. ¿Se considera entonces usted algo así como el que tiene que venir a recomponer algo que no solo el PRI, sino que su propio partido echó a perder? De ninguna manera yo creo que existe muchísima gente, muchísimos ciudadanos con la capacidad suficiente y necesaria para sacar adelante el municipio del Carmen. Sin embargo, en lo que a mí me correspondió en el año 2000, 2003, y fueron 9 años de gobierno priista, del 2000 al 2009, del 2000 al 2003, en el manejo de la administración pública, la comuna del Carmen, cuando yo terminé la administración pública municipal, dejé un superávit que por primera vez se dejaba en el municipio. Y eso no es comentario particular, es comentario del propio Congreso del Estado, que salió en los medios de comunicación ese entonces, que los demás municipios, incluyendo el municipio de Campeche, entregaron con déficit, y el municipio del Carmen aquí mismo lo expresa, que dice que la comuna de Campeche termina el 2002 como un ayuntamiento con el mayor déficit, informó el auditor superior del Estado, Tirso de la Gala, y el ayuntamiento del Carmen, único de extracción panista, con saldo a favor de 13.769.862. Don Sebastián, ¿Y qué pasó entonces? ¿y qué pasó? Porque le debían al Seguro Social, le debían al SAT, le debían a todo el mundo, y de repente, digo, lo último que supimos fue que tuvieron que contratar un crédito para poder pagarle a todos los que le debían y que venían arrastrando las deudas. ¿Qué pasó ahí? ¿Es el estilo personal de cada quien? ¿Es que llegó un grupo de gente a la que también se le acusa de corrupción al interior del panismo a administrar ese ayuntamiento? ¿Qué pasó? ¿Cuál es el tema? Cada quien tiene su responsabilidad, y una responsabilidad general, administrativa, política, social. En lo que a mí me confirió, mi responsabilidad fue plenamente ejecutada en la administración pública que me correspondió. Los demás gobiernos
muchísima proveeduría, muchísimas obras, pasan las facturas después de que termina el mes de septiembre. Por ejemplo, la energía eléctrica, teléfonos, seguro social, la facturación, el impuesto, lo pasan el mes siguiente. Entonces, esas no son deudas públicas, sino son pagos administrativos que se tienen que ejecutar y pagar con los recursos del mes de octubre. Y los 5 primeros días de cada mes, tanto el gobierno federal como el gobierno estatal dan los recursos a los municipios para pagar las facturas que llegan del mes o de los meses anteriores. Entonces se quedan algunas deudas administrativas, pero no es malversación de fondos. ¿Por qué tanta deuda entonces? Ahí, si ya vienen atrasados, pagos del seguro social, pagos de impuestos, pagos de energía eléctrica, pagos por recolección de basura o por otras causas, entonces ahí sí ya habría algún, más que error administrativo, habría algunos movimientos que tendrían que investigarse, que analizarse a fondo. Con la experiencia que usted tuvo como alcalde, usted en las administraciones subsiguientes, incluyendo la que ahora está en Carmen, ¿usted justifica todo ese endeudamiento? ¿Usted ve que es justificable? ¿O con los recursos con que cuenta el ayuntamiento, el apoyo de Pemex, se pudo haber hecho una buena labor? De ninguna manera es justificable, de ninguna manera, ningún endeudamiento es justificable, porque no se endeuda el presidente municipal ni la administración municipal, no se endeuda el ayuntamiento, se endeuda todo el pueblo, y la deuda la va a pagar todo el pueblo, presente o futuro. Entonces no es viable ningún endeudamiento de un ayuntamiento, y menos de una índole que pase a ayuntamientos posteriores. Candidato, a usted se le acusa en Carmen de apropiarse de un terreno sobre el que construyó una propiedad suya privada. ¿Usted pudiera aclarar esto? Porque no es un terreno pequeño. Y según algunas fuentes en Carmen consideran que usted se apropió de ese terreno indebidamente. De ninguna manera. En 1984 empiezo a trabajar como piloto de puerto en Ciudad del Carmen, y este terreno que se encuentra a orilla de la playa, atrás del Seguro Social, empecé a llegar con mis lanchas de servicio para las embarcaciones, para el traslado del piloto de puerto, que el piloto de puerto era tu servidor, más otros compañeros. Entonces, ahí, junto a la oficina de pilotos, prácticamente llegaban las lanchas a la playa porque no teníamos ni muelle en ese entonces. Entonces, desde 1988 lo solicito a Zona Federal Marítima Terrestre, SOFEMAT, y en 1990 ya inicio los trámites correspondientes, que desde esa ocasión está más que autorizado por Semarnat y SOFEMAT, que es la Zona Federal Marítima Terrestre, ya está recibida toda la documentación, y eso fue más de 10 años antes que yo me metiera a la política. Y ese terreno me dieron los documentos después del año 2000, en el 2006, los documentos de concesión federal. Aquí cualquier ciudadano puede solicitar esa concesión federal, y yo la estaba ocupando desde 12 años antes de meterme como candidato a la presidencia municipal. Capitán, ¿cuál es el problema? Digo, ya pasó por una campaña, ya tuvo la oportunidad de estar al frente de una administración. ¿Qué de diferente hay entre fue en el 2000, si no me equivoco, 2000. a 12 años después? Hay dos Ustedes acusan mucho de una guerra sucia, sobre todo, ¿no? Bueno, hay dos Carmen. Carmen del año 2000 hacia atrás y Carmen del año 2000 hacia acá. Del 2000, Carmen empezó a cambiar, a modernizarse. La ciudad empezó a ser otra. Ciudad del Carmen en el año 2000 era una ciudad completamente destruida. Las calles parecían bombardeadas, como las calles bombardeadas de Europa después de la Segunda Guerra Mundial. No se podía transitar ni a pie por ellas. Y las calles de las colonias populares, el agua permanente, estancada. Había que pasar sobre piedras o sobre tablas con el agua arriba de las rodillas. Entonces, firmamos en diciembre del 2001 un acuerdo de colaboración
entre Pemex y el Ayuntamiento del Carmen, en el que Pemex iba a construir obras que el Ayuntamiento le presentara con todos los proyectos específicos para que fueran conjuntamente de apoyo para el personal de Pemex, para el Servicio de Petróleos Mexicanos y para el pueblo del Carmen. Entonces, a base de estos proyectos firmados en diciembre del 2001, Pemex empezó a trabajar en Ciudad del Carmen con proyectos propios, pagados por Pemex, elaborados por el Ayuntamiento del Carmen, presentados por el Ayuntamiento del Carmen, aprobados por Pemex bajo la normatividad municipal, pero concursados y pagados por Petróleos Mexicanos. Capitán, pero ese privilegio que usted disfrutó con Pemex y también las administraciones panistas posteriores, eso no, Pemex no lo está haciendo ahora con el ayuntamiento de extracción priista, al contrario, se le acusa de negar esos recursos para hacer esas obras de beneficio común. No, de ninguna manera. Esas obras de beneficio común, como les dije, fue firmada en diciembre del 2001. Y a partir de diciembre del 2002, Petróleos Mexicanos empezó a hacer la serie de obras que se encuentran actualmente en servicio en el Carmen. Y a lo que aduces sobre que Petróleos Mexicanos no ha hecho las obras, en base a estas quejas, en base a estos lamentos del gobierno municipal del Carmen, yo me permití preguntar en Petróleos Mexicanos en abril del 2010, ¿por qué no le daba esos recursos al municipio del Carmen? ¿Por qué no hacía estas obras? Entonces Petróleos Mexicanos me contestó verbalmente que por el ayuntamiento no lo había pedido, que no lo habían solicitado. Entonces yo lo comenté aquí en el estado de Campeche y lo comenté en la ciudad de Campeche, y un periódico local me atacó porque decía que, y digo expresamente, puras babosadas, dice el capitán Calderón. Y yo se lo solicité a Pemex por escrito, y Pemex me entregó este oficio, que ahí está el sentido original, en donde me da y me aclara cuáles son los montos en efectivos que le da Pemex al municipio del Carmen, cuáles son los montos que le da al estado de Campeche, y todavía me rubrica, pero esto ya era en el mes 17 de mayo de 2010, que me contesta Pemex y dice, para el ejercicio fiscal 2010, que esto se tiene que entregar en enero, para ese ejercicio, dice, para el ejercicio fiscal 2010, la Gerencia de Desarrollo Social no tiene solicitud oficial de donativos y donaciones del gobierno del estado. Eso es lo que contestó prácticamente Pemex, porque esa solicitud la atrasaron. ¿Y esa quién la tenía que hacer, el gobierno del estado o el ayuntamiento? En conjunción. El ayuntamiento es el que más preocupado por esto, porque las obras son para el ayuntamiento del Carmen. Pero son dos situaciones completamente diferentes. Una, el anexo de ejecución Pemex Gobierno del Estado, que ya cambió y ya se firmó en enero de este año el acuerdo marco entre Pemex y Gobierno del Estado. Y el otro, las obras de apoyo mutuo, que las tiene que hacer única y exclusivamente el ayuntamiento. Candidato, usted es senador de la República, con licencia, y ya, bueno, pues se va a cumplir su periodo. Ahora usted está pidiendo el voto, lo pidió en el 2006 en fórmula con la panista Yolanda Valladares. Entró por pequeña minoría al Senado. Mi pregunta va directamente relacionada con, siendo el presidente municipal de Carmen, siendo diputado federal, siendo actualmente senador por licencia, siendo ahora candidato de nuevo a la alcaldía, ¿qué ha hecho usted en los últimos 6 años por Carmen para que las personas en Carmen puedan volver a confiar en usted, en poderle otorgar su voto? ¿Ha hecho algo concreto por Carmen desde su condición de senador, que desde la perspectiva de muchos es una posición bastante cómoda? Yo creo que si solicité licencia como presidente municipal y me fui a legislar, me dediqué única y exclusivamente a legislar, primero en la Cámara de Diputados y luego en el Senado de la República, y a defender vehementemente al Estado de Campeche. Y en esta ocasión yo no era senador por Ciudad del Carmen, era senador de la República por el Estado de Campeche. Uno de los puntos esenciales que defendimos en el Senado de la República y que yo defendí
defendí y no me aparté mientras estuve en revisión es cuando se iba a reformar la Constitución General de la República en sus artículos 86, fracción 11 y 12, y el artículo 105 constitucional respecto a los límites del Estado, porque están metiendo un artículo segundo transitorio en el que los expedientes que obraban en el Senado de la República tendrían que ser trasladados a la Suprema Corte de Justicia para su prosecución y resolución. Y esto afectaba visiblemente al Estado de Campeche. ¿Por qué? Porque esos que decían expedientes no eran expedientes, eran documentos que ya había analizado la Suprema Corte de Justicia y lo había enviado como documento solamente para su revisión histórica al Senado de la República. Y en el Senado de la República no se levantó jamás ningún expediente, porque ya no hubo ningún proceso de Quintana Roo en contra de Campeche. Eso tenía que borrarse para no afectar al Estado. Yo creo que ha sido la mejor, lo que más me llena de satisfacción, haber defendido la integridad territorial del Estado de Campeche. Aparte, también presenté diversas iniciativas de reformas de ley, y me da gusto que la semana pasada se hayan expedido, se hayan publicado en el Diario Oficial de la Federación 2 reformas que a los puertos, como Ciudad del Carmen, como Ceiba Playa, como Lerma, ayuden muchísimo. Una es la reforma a la Ley de Puertos, que fue publicada la semana pasada, y otra, la reforma a la Ley del ISFAM, que es el Instituto de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas, incrementando el salario de los jubilados de las Fuerzas Armadas que son del Ejército, Fuerza Aérea y Armada de México, que tenemos todo un contorno de costas aquí en el Estado de Campeche, incrementando el salario de los jubilados del 50 al 90% si tienen de 20 a 45 años o más de retiro. Entonces, esos son elementos satisfactorios que le quedan a uno de por vida, porque no solamente fue a la Armada de México y a la Marina Mercante, sino también al Ejército y Fuerza Aérea Mexicana. 2 preguntas. Primero, le pregunto como senador, como exdiputado federal, como candidato a la presidencia municipal y como panista. ¿Qué ha pasado con el Puente de la Unidad? Porque también pasa por la responsabilidad de ustedes como senadores que se haya puesto al menos la primera piedra de esto, porque es un compromiso del presidente de su partido. Petróleos Mexicanos tiene el plan de la autorización del Puente de la Unidad. Ya lo anunció el presidente, pero... Así es, lo anunció el presidente el día 19 de marzo del año pasado, y Petróleos Mexicanos hizo todos los estudios correspondientes para presentar la presentó, ya tenía el proyecto de licitación del puente, y según la construcción del puente se iba a iniciar en marzo del año 2012 e iba a terminar en octubre del 2013. Aquí están los periodos de programación del Puente de la Unidad, e incluso de dónde venían los recursos. Los recursos estaban aprobados por 1.500 millones de pesos, en el cuales el año 2011 se emplearon 210 millones en todos los proyectos, los estudios, la planificación. El año 2012, 650 y el año 2013, 620. Así están los proyectos. ¿Y de qué complejos iban a salir los recursos para el Puente de la Unidad? Pero ¿qué pasa? En el momento de presentarse ya a licitación este proyecto, no estaba la manifestación de impacto ambiental, llamado la mía, de la cual era obligación del gobierno del Estado presentar la manifestación de impacto ambiental, solicitarlo a Semarnat y conjuntamente con este proyecto que tiene Petróleos Mexicanos ya salir a concurso esta licitación. Pero al no estar la manifestación de impacto ambiental, no salió se declaró desierto el concurso. Candidato, eso no le correspondía al presidente de la República y a las instancias federales, puesto que es una propuesta y además es un compromiso del presidente. No, cada quien tiene su función, y cada quien tiene su función, y aquí se había dividido. Al Petróleos Mexicanos le iba a corresponder la construcción del puente, el pago del puente, los planos y la planificación desde su inicio hasta su terminación. Pero el acuerdo fue que el gobierno del Estado presentara la manifestación de impacto ambiental.
un acuerdo escrito o algo así? No. ¿O es verbal? ¿O cómo tendrá sus acuerdos escritos ya Petróleos Mexicanos con las dependencias que corresponden. Oiga, candidato, cambiando de tema, de forma radical, las encuestas que han salido lo ponen a usted en segundo lugar en las preferencias en Carmen. Y hemos visto que durante su campaña usted ha hecho una serie de denuncias de guerra sucia, de que están preparando a un grupo de delincuentes para el día de la jornada electoral. ¿No es estas declaraciones un signo de desesperación? No, de ninguna manera, de ninguna manera, al contrario, se ha visto, se ha manifestado claramente cuáles han sido los ataques hacia los candidatos del Partido de Acción Nacional y su propaganda. Las encuestas que me acabas de especificar, que es la única que han publicado los medios, las supe una semana antes que habían preparado sobre la mesa el partido, el PRI, unas encuestas para darla a conocer a la ciudadanía, pero incluso fueron algunos medios de comunicación para que se las dieran a conocer. A mí me informaron esas encuestas y me dijeron exactamente tales como salió y no se las publicaron porque no tenía un respaldo, no tenía una consistencia en ninguna casa encuestadora. Ellos la hicieron sobre su mesa de trabajo. Entonces, una semana después, la publican dándole el espaldarazo parametría. Hablamos a parametría y no contestan ni saben nada sobre el particular. Y sale en un medio de comunicación una semana y repiten lo mismo la semana siguiente. Entonces, la desesperación vino del bando contrario al ver que el sustento popular, el voto popular no le favorece. Entonces, ellos sacaron las encuestas, hubo robo de toda la propaganda panista, hubo ataques hacia los carros de sonido que hacían la propaganda y están grabados. ¿Y usted tiene sus encuestas? ¿En qué posición está, según usted? La primera y principal encuesta que vamos a hacer nosotros es la del 1 de julio. ¿No ha hecho usted encuestas? No hemos hecho y jamás he hecho encuestas durante todos los procesos que me ha correspondido ser candidato, 2000, 2003, 2006 y ahora en el 2012. Y la encuesta las tenemos nosotros el día electoral a favor de los candidatos del partido. Oiga, Capitán, perdón, capitán, nada más recurriendo, esa argumentación que dice usted del candidato del PRI y de su campaña, pero ese candidato estaba con ustedes hace poco. Ese candidato no hacía lo mismo cuando estaba en el PAN, porque digo, la verdad es que vemos el comportamiento del candidato y se fue del PRI y se fue al PAN, luego se fue del PAN y se fue al PRI, habla mal de los que lo apoyaron del ayuntamiento, habla mal de los que lo apoyaron en el gobierno del estado, y usted nos viene a dar un argumento que nos vuelve a poner un foco rojo. Ese señor era buena gente cuando estaba en el PAN, se cambió cuando se pasó al PRI. Bueno, yo estoy de acuerdo con él en cuando dice, porque he visto sus videos en las redes, y estoy perfectamente de acuerdo con él cuando dice, el mejor partido es el Partido Acción Nacional. Eso lo dice. Entonces, él tuvo sus enseñanzas, sus conocimientos del Partido Acción Nacional. Ahí formamos gente de bien, hombres y mujeres de bien para México y para ser ciudadanos de bien. Cambió tanto? Entonces, al irse a otro partido, eso cambia todo. Oiga, pero dígame entonces, ¿por qué debe ganar Sebastián Calderón y no Enrique Iván González? Porque tenemos la preparación, la capacidad, la energía, los conocimientos, la fuerza para poder sacar adelante el municipio del Carmen, porque tenemos la aprobación y el apoyo del pueblo del Carmen. Por eso es, no que debo de ganar, sino que vamos a ganar. Ya tenemos el triunfo en nuestras manos. Entonces, ante esto, la desesperación cunde en sentido contrario. ¿Y por qué no debe ganar Enrique Iván González? Bueno, el pueblo lo sabe, el pueblo es el elector, el pueblo es el que decide en un momento dado y los respetos son hacia el pueblo del Carmen. Candidato, usted en el año 2000, hablando de priistas y panistas, usted asistió a la oficina del entonces gobernador Antonio González Curi a pedirle la candidatura por el PRI a la alcaldía de Carmen y a negársele esa oportunidad porque se le dio a Dulce María. ¿Usted se fue al PAN? ¿Fue así? De ninguna manera. Cuando yo acepto ser candidato del PAN a la presidencia municipal en el año 2000, el gobernador del estado nos llamó, porque no fui solo el que llamó, nos llamó en ese entonces a Juan Carlos del Río, a Jorge Rossiñol, a Pepe Rodríguez Vera y a su servidor, porque iban los otros tres
para las diputaciones locales y yo para la presidencia municipal. Y el propio gobernador del estado nos dijo que nos retiramos la contienda, porque en Campeche él ponía a los candidatos, hasta los candidatos de oposición. Y nosotros estábamos fuera de las reglas, fuera de las bases. Y cuando él me dijo que yo me retirara de la presidencia, ¿y qué quería a cambio? Yo le dije, la presidencia municipal de Carmen. Es lo único que quiero, pero por el Partido Acción Nacional. ¿Usted nunca fue priista? Cuando todo México era un solo partido hegemónico, cuando en todo el país había la dictadura perfecta, nosotros le dimos toda la atención, todo el servicio, todo apoyo a las instituciones. Somos altamente institucionales y debemos ser institucionales para los gobiernos legalmente establecidos en el país. ¿Pero fue militante de ese partido? ¿O Militante nunca. hizo nunca me inscribí. actividad política a favor del PRI? Fui y me pusieron en la lista y lo fui. ¿En la lista de qué? En la lista de diputado, ¿Plurinominal? No plurinominal, sino era yo suplente de Azalia. O sea, Azalia sí Curi. estuvo entonces usted en Sí el PRI, sí apareció ahí. Sí estuve ahí y también fui suplente en una administración municipal. No es incongruente todo lo que está planteando usted, de ninguna porque dice manera. usted que De ninguna Enrique manera. Iván, cuando estuvo en el PAN fue bueno, y cuando se fue al PRI es malo. Entonces, Yo no dije que es malo, yo dije que cambió su manera bueno, de ser. cambió Sí. y no, pasó Sí. lo mismo con usted. De ninguna manera. Yo he continuado con la misma rectitud y pase lo que pase, yo he continuado con la misma rectitud, la misma línea, los mismos principios, las mismas bases, sin cambiar absolutamente. Candidato, usted dice que es institucional. Sí. Si el 1 de julio, el 2 de julio, usted perdió, ¿va a respetar los resultados de la elección? Primero, ¿Sí o no? No. Si es legalmente establecido. Asumimos que es legal, porque si usted me dice que no, Sí, ya está así. desconfiando del órgano electoral. No desconfío del órgano electoral, de ninguna manera. Yo respeto profundamente a las instituciones, como el IFE y el IE, que es el Instituto Federal Electoral y el Instituto Electoral del Estado de Campeche. Sin embargo, no acepto los movimientos que pudieran haber de los otros partidos políticos en contra de los candidatos del Partido Acción Nacional. Si son ilegales, como compra de votos, ataques a la democracia, coacción al voto, falta de respeto a la dignidad humana, falta de respeto al sistema democrático. Muy bien, muchas gracias, el tiempo se acabó, se lo agradecemos mucho, muchas gracias por estar en esta edición especial de Fuego Cruzado. Gracias, capitán. Vamos a hacer una pausa y regresamos.